Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardosa y Aragón. Hoy estamos en el conversatorio Importancia del Pensamiento Polifacético de Mario Roberto Morales. Las palabras de bienvenida están a cargo de la directora de la Biblioteca Nacional Luis Cardosa y Aragón, la licenciada Ilonka Matute. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardosa y Aragón. A ustedes, amigos de Mario Roberto, amigos nuestros, que seguimos en familia celebrando la vida. Eso es para lo que nos hemos reunido durante estos días, a celebrar la vida de Mario Roberto y de su obra. A continuación leeré la hoja de vida de Mario Roberto Morales Álvarez. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el English American School, en donde se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en 1965. Se graduó de licenciado en Letras y Filosofía en la Universidad Rafael Andívar en 1973. Realizó un posgrado en Historia del Arte Italiano en la Universidad de Florencia, Italia, en el año 73 al 75. Se graduó de una maestría en Sociología Centroamericana en la Universidad de Costa Rica en 1990. Se graduó de doctor en Literatura y Cultura Latinoamericanas en la Universidad de Pittsburgh. Fue profesor de su especialidad en el Programa Internacional de Posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Norte de Iowa. Dirigió la maestría centroamericana en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Flaxo, Guatemala. Dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dirigió la Cátedra Libre de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Publicó varios volúmenes de ensayo académico, La ideología y la lírica de la lucha armada, La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, Breve historia intercultural de Guatemala y Estética y política de la interculturalidad. También varias novelas: Los demonios salvajes, El esplendor de la pirámide, Señores bajo los árboles, publicada en inglés como Face of the Earth, Heart of the Sky, El ángel de la retaguardia y el libro de Relaciones olvidadas, y una colección de poemas, epigramas de seducción y rituales para purificarse. Coordinó la edición crítica de los cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias en la colección Archivos del volumen colectivo Stone Menchú, La invención de la memoria, y de la antología del pensamiento latinoamericanista. Escribió 5 libros de texto para secundaria. Fue columnista de periódicos importantes de Guatemala, México y España, como Prensa Libre, Siglo XXI, La Hora, El Periódico, del diario español La Insignia y del sitio mexicano mexico.com. Fue miembro del número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. En el 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. En el 2017 le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el 2018 le fue otorgado el profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es el único profesional que posee ambas distinciones hasta la fecha. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. El conversatorio hacia Mario Roberto Morales será dirigido por el señor Antonio Carrera y William Castillo. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, queridos amigos, estimado público asistente a esta actividad. Pues lo que nos reúne acá es una actividad más como un homenaje en ocasión pues del primer aniversario del fallecimiento de Mario Roberto Morales. Y bueno, la actividad consta pues de la presentación de unas pinturas que nuestro buen amigo Willy va
va a exponer para nosotros, como una interpretación de varias ideas que se incluyen dentro de la gran producción intelectual del maestro, ¿no? Y para comenzar, yo quisiera compartirles mis insights respecto de precisamente la vida y obra de Mario Roberto Morales. Si, por ejemplo, hoy podemos tener estas piezas de arte acá, es porque, bueno, nuestro amigo se pudo inspirar en algunas ideas que él encontró dentro de sus obras. Y cuando una obra de arte interpreta a otra obra de arte, es porque hay algo digno de ser interpretado. Entonces, eso es lo que me llama la atención. La impronta de Mario Roberto Morales está vigente hoy más que nunca. Y cómo nos hace falta pues el ejercicio de su pensamiento crítico a través de sus obras, a través de sus columnas, a través de sus conferencias y charlas, porque me atrevo a decir que él fue el único escritor y columnista que se atrevió a llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cómo lo concibo yo? Yo lo concibo como dentro de una categoría. ¿Qué es un alma bella? Un alma bella es aquella persona intelectual que logra tener un gran sentido de lo estético, que logra percibir la belleza y plasmarla a través de su pensamiento, a través de su creatividad, a través de obras de arte. Y si algo tienen las almas bellas, es el ejercicio de dos grandes potencias de la mente humana, que es la potencia moral y la potencia intelectual. Cuando una persona logra conjuntar eso y logra expresarlo y logra afectar a su sociedad de una manera positiva, como lo hizo el doctor Morales, pues este es nada más y nada menos que un alma bella. Y por muy extraño que parezca, yo les quiero confesar que yo le conocí a él no a través de sus obras, le conocí a él por sus columnas. Y eso fue hace 7 años. Les voy a contar así rapidín cómo fue. Yo venía en mi vehículo conduciendo acá por la zona 1, sintonicé Radio Universidad, el noticiero de la mañana, y estaban leyendo, y corría 2015, ¿no?, los acontecimientos en la plaza, y estaban leyendo en el editorial una de sus columnas, y me llamó la atención que él definió lo que estaba sucediendo en la plaza como una revolución de colores, y comenzó él en su columna a explicar por qué. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cómo este hombre se atrevió a llamar eso por su nombre? Porque hay que tener mucho valor y hay que tener un peso intelectual para defender una idea como esa, tan radical como esa. Y recuerdo que terminó el noticiero, llamé a la radio, pedí hablar con el conductor de turno, le dije, mire, ¿quién fue el autor de ese editorial? Y él me dijo, mira, es el doctor Mario Roberto Morales. Y de casualidad no tiene su teléfono. Le dije, sí, lo quiere, sí, me lo dio y lo apunté. Lo llamé unos 2-3 días después, nos reunimos, comenzamos a platicar sobre el tema, pero lo que me llamó muchísimo la atención fue precisamente esa entereza, esa fuerza de carácter para llamar a las cosas por su nombre. Si en algo le conocí fue por el hecho de que él nunca comprometió su pluma. Él estaba muy arraigado, muy convencido de sus valores, de sus convicciones intelectuales, y
lloviera lo que lloviera, críticas, ataques, fuera lo que fuera, él siempre tuvo el valor y la entereza de decir lo que pensaba, cómo lo pensaba, expresarlo de manera coherente, de una manera articulada, de una manera bella, de tal forma que él podía decir tantas cosas en un par de líneas sin insultar a nadie y sin confrontar a nadie, confrontarlo en el sentido, pues lo dejó plasmado en toda su vida y en todas sus obras. En cualquier obra que ustedes lean de él van a encontrar pensamiento crítico, van a encontrar posturas radicales, y cuando hablamos de posturas radicales no hablamos de extremismo, sino de aquello de que nos hace ir a la raíz del problema, como él lo expresaba. Entonces, si nos hace falta tanto hoy, hace falta tanto su crítica cultural, su crítica política, su crítica educativa, es porque pues nos dejó una impronta para quienes le conocimos. Y por eso pues creo que también afectó a nuestro amigo acá positivamente y le motivó y le movió para expresar algunas de sus ideas en estas piezas que ustedes van a ver y que a continuación él nos va a explicar y a exponer al respecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya, perdón, Víctor mencionaba mi nombre, es Willy Castillo, ¿sí? William Escobar Castillo, pero me conocen como Willy Castillo. Pues déjenme contarles cuál es la intención de estas obras. En un lejano 2009 yo conocí al doctor personalmente. Casualmente estaba hablando no sobre la lírica, sino estaba hablando sobre unos personajes, que es el poeta Otto René Castillo, y estaba hablando con una intensidad, con una fuerza emocional tremenda que a mí me emocionó tanto. Y bueno, andaba con alguien y le dije, ¿me permitís un momento? Voy a tratar de hablar con él. Me dijo, yo no creo que quiera, porque tenía un círculo muy fuerte. Y bueno, esperé, y en la mínima oportunidad le dije, doctor, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, llámeme Mario Roberto, no me diga doctor. Y así empezó el asunto. Yo ya lo conocía al doctor por sus obras, por una obra que a mí me impactó mucho, que es Los que se fueron por la libre. Quizá por la identificación de su pensamiento crítico, porque yo soy heredero del conflicto armado. Precisamente mi papá fue desaparecido por el ejército allá en el año 81 por ser miembro de una de las unidades de la ORPA, y producto de eso es que yo me interesé por él. Y una de las obras que yo realicé es este payasito que está atrás, que es La Izquierda Rosada. Es un retrato de mi papá, precisamente cuando era joven, y lo identifiqué ahí porque la izquierda, como ustedes saben, en ese momento la ORPA precisamente abandonó sus bases y los dejó sin auxilio alguno, y muchos de los mártires anónimos que desaparecieron en ese momento era mi papá. Precisamente por eso me identifiqué con el doctor. Y bueno, no digamos, hay una parte de Los que se fueron por la libre que dice que ya no teme a la muerte, sino que ya dijo todo lo que tenía que decir. Y pues en ese momento se requería de mucho valor. Y así fue como empecé a buscar sus obras. La segunda que leí fue Los demonios salvajes, precisamente por el pensamiento dionisiaco del doctor. En arte, el pensamiento dionisiaco es muy característico de los artistas, pero de ciertos artistas, no todos. Y el doctor tenía
es esa chispa de lo dionisíaco. Lo dionisíaco, como ustedes saben, es esa pulsión que todos tenemos por la vida, por la pasión de vivir, porque sabemos que somos seres finitos, pero también es en la percepción de ciertas cosas muy sensibles del ser humano que se manifiestan, y el doctor lo tenía muy arraigado. En una ocasión, en el 2015, yo tuve la oportunidad de invitarlo a una ponencia sobre los movimientos políticos del siglo XX en la Escuela de Psicología. Y yo para mí fue un privilegio irlo a traer al parqueo, porque no podía entrar, estaba súper enojado, no me dejaban entrar. Y entonces cuando lo vi en el carro bien enojado, le dije, ya le salió los demonios salvajes. Y se puso, el rostro le cambió totalmente. Y me dijo, si no la tiene, la van a necesitar en México este año. Y bueno, fue una cosa sorprendente. Dio una charla fenomenal en la Escuela de Psicología. Recibió ataques, como siempre, de gente de la ex izquierda, pero estuvo fenomenal. Y de ahí que yo empecé a buscar todos sus libros. Yo solo tenía Los demonios salvajes, y había leído Los que se fueron por la libre, pero lo había leído en fotocopias en la Universidad de San Carlos. Y empecé a buscar sus obras y me las fui encontrando poco a poco, algunas leídas en la biblioteca. Y bueno, así fue como empecé a leerlo en sus columnas, e incluso formamos un club de lectura en la Facultad de Humanidades. Yo egresé a la Facultad de Humanidades, pero muy pocos chicos se agregaron ahí. Y yo no entendía muy bien por qué. Bueno, sí creía, pero no tenía la certeza. Y luego lo escuché en una ponencia que se llamó El Intelicidio. Y hoy podemos verlo. Bueno, yo me atrevo a decirlo porque es parte de mi generación. Casi no hay jóvenes o adultos de mi generación. No hay. Y invité, yo tengo muchos amigos, y algunos me decían, ¿y quién es? O sea, me parecía interesante gente egresada de la universidad que no conozca al doctor Mario Roberto Morales. Y bueno, fue así como me empecé a leer sus obras, y hubo una que me impactó mucho, que se llama El síndrome de Machión. Precisamente porque el doctor hace un conglomerado, diría yo, de toda la filosofía que está presente en su obra, y quizá precisamente por eso mucha gente no la entendió, ¿sí? Esa obra me fascinó mucho. Ustedes pueden ver el cuadro que está acá. Ese tiene como título Mashimo, ¿sí? Precisamente por eso, que es un santo democrático que no pelea con nadie, y que, ¿sí? Pero más allá de eso, me interesaba la articulación de las diferencias, ¿sí? Como él la plantea ahí. Y hasta el día de hoy, a las puertas de un nuevo proyecto, o llámesele como quiera, de las elecciones, no tenemos nada a la vista. Precisamente por eso, porque no se ha entendido, e incluso los partidos que se identifican, digamos, con las cuestiones étnicas, no logran ponerse de acuerdo. Y yo escuché algunas veces en ponencias del doctor las críticas que se le hacían a eso, que era un detractor de lo étnico y del maísmo, y etcétera, etcétera. Pero esa obra me impactó tanto
y no tuve la oportunidad de tenerla hasta hace muy poco que yo conocí a Connie. Ella me la obsequió y por eso hice esta obra. Y luego fui buscándole y tenía mucha intención de hacer algo. Yo me dedico a la pintura de medio tiempo porque soy profesor de arte y de filosofía, y quería hacer algo hasta hace más o menos como 2 meses que hablamos con Connie, y pues yo me ofrecí para hacer un intento de interpretación del pensamiento del doctor, porque es inmenso, es muy ecléctico. En él se puede encontrar, como ya les dije, lo dionisiaco, la filosofía está en todas sus obras. Y fue así que hice cada obra. Por allá atrás está una que se llama El piso sede, y es básicamente sobre una columna que él sacaba en el siglo XXI, que habló, creo que fue en el 2015, si no estoy mal. Así se fue en el periódico, perdón. Hablaba sobre que cuando creíamos que todo estaba dicho, el piso volvía a ceder, y hablaba de los personajes de la revolución de colores, y luego hablaba del siguiente y del siguiente, hasta terminar con ese sarcasmo tan característico del doctor, muy refinado por cierto, pero un sarcasmo muy puntual. Y decía: lo único que nos hace falta, y no va a ser hasta ahí, sino que nos hace falta, es que tengamos a Neto Brand y a la Pirulina casi en la presidencia, y ustedes podrán verlo en la situación actual. Y pues luego tuve la oportunidad de leer La Pirámide, es una de las obras que me gustan mucho. Tuve la oportunidad de hablar con él precisamente de esa obra en la escuela de historia. Estaba en una ponencia, yo no fui alumno de él, pero sí iba a todas sus ponencias, y le llevé una obra para que me la firmara para alguien, y se me quedó viendo así como que: ¿y esa obra le quiere que yo le firme a la señorita? Pues sí. Y bueno, me dijo: pero eso es una historia real. Y pues me impactó de esa obra la profundidad de un hombre muy espiritual. Toda la gente que yo conozco, algunos mayores que yo, le hacían muchas críticas, y siempre hace un año, un poquito más de un año, cuando salió la noticia que estaba enfermo, una de mis compañeras me dijo: ¿y ya te enteraste que tu querido Mario Roberto Morales está enfermo? Ah, sí. Y empezamos a hablar, y luego me dice: pero yo no sé por qué vos lo miras tanto, si este es un viejo tal por cual, es un creído, es un agrandado. Y yo le decía: pero se nota que nunca has hablado con él. Pues porque he hablado con él, te lo digo. Pero pues sale a raíz de La Pirámide, un hombre muy espiritual, que nadie esperaría leer algo como eso. En la obra de La Pirámide, que es esta que está acá, la señorita que está con las manos en el rostro, es precisamente por eso. La iba a hacer totalmente el desnudo muy puntual, pero me pareció que La Pirámide no es eso, ¿sí? Tiene mucho erotismo, pero es un erotismo muy refinado. Quizás tal vez lo único identificable ahí del erotismo para mí es esa manzana que está ahí justo a la par, pero no precisamente por la relación con el doctor, sino porque a mí siempre me inquietó, y siempre tuve la oportunidad, tuve la intención de preguntarle al doctor
qué había pasado con la pirámide, si la habían violado o no la habían violado, porque lo deja entredicho. ¿Ya? ¿Qué pasó? Después parece que la vuelve a ver en Costa Rica, pero no aclara. Entonces, pues la dejé ahí por eso. Hice otra obra que es Caminata, que es esa que está allá a su lado derecho. Esa es una obra de los epigramas. Yo no había tenido la oportunidad de leer los epigramas. Connie se dio el libro y pues hice esa obra que habla sobre una señorita que él la llama para que camine con él y que no tenga miedo de los vivos porque están muertos de cotidianidad. Eso es muy profundo, es muy filosófico. Que por cierto, la señorita que ustedes ven ahí es un retrato de Connie, solo que de espaldas, ¿sí? Y pues la puerta es una puerta de su casa, pero luego perdí las fotos y no pude hacer la puerta, pero no pude. Sí, ok, gracias. Entonces la hice a como me la imaginé, y ahí está. Y luego la ideología, que es esta que está acá. Yo siempre admiré al doctor Mario Roberto Morales, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Su forma de ver a los mártires universitarios y a los no universitarios y a los mártires anónimos. Es esta obra que está acá. Ahí está uno de sus mejores amigos, Luis de León, Rogelia Cruz. Por ahí tiene una parte de El Ángel de la Retaguardia que dice qué pasó con Turcios, qué pasó con Rogelia. Y bueno, es esta obra que está acá. El Ángel de la Retaguardia está allá atrás. Es una obra impresa de manera digital. Es un grabado hecho a tinta y luego está ampliado para impreso sobre canvas, que es la tela sobre la que se pinta. Ustedes la pueden ver allá atrás. Y luego está esta otra que es una de las obras que a mí me gustó hacer mucho, precisamente por el comentario del doctor. Casi nadie se ha atrevido a decir de la izquierda. Nadie se ha atrevido a decir de la izquierda el papel que jugó después del conflicto armado. Por allá atrás también hay otra obra que se llama Ex Voto, que es un retrato del doctor, pero tiene... Es que no tienes que acercarte tan pegado, un poquito, quizá un poco más despegado. Sí, gracias. Ese Ex Voto es una tradición popular que se le hace a algún santo. En este caso el doctor no es un santo, pero me pareció la parodia hacia él, porque habla sobre la izquierda rosada. Ustedes lo van a poder leer allá atrás. Habla sobre alguien que le pide o le da las gracias con ese ex voto para que siga aún después de muerto molestando a la izquierda rosada. Y por último, no en la obra que se había hecho sobre jinetes en el cielo, hubo un percance con uno de mis niños y la arruinó.
lástima, estaba buenísima, era la única obra al óleo y le pasaron la mano. Pero es este libro que está acá, lo compré acá hace 8 días y lo leí en 2 noches seguidas, lo leí, porque casualmente trata el tema otra vez de la izquierda. A mí quizás me golpea mucho por el asunto de lo familiar, sí, me identifica mucho, pero hace un análisis de la izquierda que permanece hasta hoy, donde sigue sin aparecer, sigue sin tener protagonismo, y eso es muy interesante. Pues ahí están las obras. Lo que me motivó básicamente fue como un tributo al doctor de parte de mi generación, más que todo, porque yo tuve la oportunidad de trabajar, de intentar trabajar con él en un proyecto sobre filosofía existencial, y en el 2021 lo llamé para que hiciéramos un proyecto y él pues aceptó. Lastimosamente ya no se llevó a cabo y luego pues sucedió su deceso, lastimosamente. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de plantearle a Connie este proyecto, es un pequeño intento de la interpretación muy subjetiva y vista desde, quizás el intento sea desde lo dionisiaco que tenía el doctor, su pensamiento filosófico ecléctico y su verdad absoluta a la hora de plantear todo lo que en sus obras, en sus columnas, etc. Y bueno, de verdad es un gusto enorme estar acá con ustedes y exponerle el tema de traer las obras acá. Era que los jóvenes o los que nos puedan ver en vivo se comprometan con el país. Nos hace falta gente joven que pueda hacer el cambio y bueno, esa era la intención, más que las pinturas, hablarle un poquito sobre las obras de él, que me parecen que son muy interesantes y que nos pueden dar un camino a seguir a todos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y por compartir el pensamiento del doctor. Solo quisiera cerrar con algo. En una ocasión yo estaba recibiendo una clase con el doctor Armando de la Torre, el gurú académico de la Francisco Marroquín, y decía que al único intelectual que le tenía respeto en Guatemala era Mario Roberto Morales, a pesar de los encontrones que tuvieron en la prensa años atrás. El doctor Armando de la Torre se refería, el único que tal vez podría orientar a la gente a pensar es Mario Roberto, y pues aunque seamos enemigos políticos, pues yo le tengo mucho respeto. A mí me impactó mucho eso, y bueno, en alguna oportunidad quise decírselo al doctor, pues no tuve la oportunidad, pero me parece que nos está escuchando, pues que no se ha ido, espiritualmente está con nosotros, así lo creo. Y bueno, es un privilegio estar acá. Muchas gracias. Gracias. En este momento tenemos preguntas y comentarios. Si alguien tiene el buen deseo de preguntar, pues este es su momento. Hable ahora. Por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Y Willy, felicitarte por tu trabajo, por tu exposición, querido maestro Antonio, los compañeras y compañeros acá presentes. Pues yo muy contento cuando tuve la oportunidad de estar trabajando. Muchas gracias. Mi nombre es José Gatica, soy de la Universidad de San Carlos, soy comunicador social, comunicador popular, me gusta la cultura y el arte.
También me puedo decir que he trabajado en conocer un poco más específicamente desde la literatura nacional de Mario Roberto, y en el 2018, que estaba escribiendo para el periódico de la Universidad de San Carlos, ahí tuve una posibilidad de estar en sus distintos foros y darle seguimiento a algunas notas y poder conocer más a profundidad a su grupo de trabajo, y poder específicamente encontrarle en tiempos de decadencia gente pensante, gente que le aportaba mucho a nosotros como estudiantes eternos, ¿verdad? Y Mario Roberto, desde el 2004, que ya empezaba yo a saber de que era un Premio Nacional de Literatura, y la creación que tenía y el conocimiento era para nosotros buscar ese cambio social. Y ese 2018 tuve una serie de notas que pudieron calificar para las redes del Soyuzac, y también algunas que calificaron para el medio escrito de la universidad. Pero ahí guardo con mucho cariño ahí varias publicaciones de cuando se le da el doctorado honoris causa, y donde él ya mencionaba que se sentía sancarlista. También el bullicio de la ciudad para Semana Santa, o para el 15 de septiembre, que él se iba a Costa Rica porque era insoportable esto que se daba en la cultura chaparotesca, o de repente también con el tema de la iglesia. Era interesante escucharlo, y mi abuela en su momento, cuando vio ese libro de Mashimón, usted sabe que en lo conservador de las familias el culto a San Simón o al abuelo Simón es brujería, o toda esa parte que estás leyendo, te estás torciendo, no te equivoques. Pero me daba risa porque se lo manifesté en su momento al doctor Mario Roberto Morales, y obviamente las críticas que siempre existieron para con él, que lo acompañaron en todo momento, pero sí nos motivó si ya yo intentaba leer 1 o 2 libros semanales, a conseguir más literatura específicamente la poesía, el ensayo, intentarle cultivarle a algunos compañeros en nuestros círculos, medianamente intentar eso, ¿verdad? Buscar que la lectura sea algo como un placer, ¿verdad? Teniendo grandes potenciales tanto en las mujeres en las letras como en los hombres, ¿verdad? Entonces fue todo tan rápido, y pues encontrármelo a veces ahí por el Bellas Artes, o verlo caminar por la Centroamérica, o saludarlo, uno que venía de una mitad por el Gallito, y fue la última vez que lo vi caminar por ahí, y de ahí la noticia trágica de su deceso. Y pues triste, ¿no? Pero saber que su legado ahí están los libros, ahí está las enseñanzas que los que tuvimos ese privilegio en humanidades, con el pensamiento latinoamericanista, cuando se creó el Centro de Estudios Latinoamericanos en Ciencia Política. Creo que fue muy valioso todo eso, ¿verdad? En esos últimos 5 o 6 años, y es de seguir cultivando por lo que representa Mario Roberto para una sociedad tan difícil, tan salvaje, ¿verdad? Entonces, tan difícil de asimilar, de que ya no está con nosotros, pero como mencionas, ¿verdad? En la parte espiritual, creo que nos acompaña y nos motiva a encontrar ese viaje en sus libros, y motivar más a mucha población de distintas universidades y mismos de la universidad pública a hacer ese tipo de círculos literarios en cultivar el pensamiento de Mario Roberto, y enseñarnos a que la instancia que vivimos es por nosotros mismos, ¿verdad? Y tener esa clase política, que cualquiera se quiera animar a hacer política, porque así mismo un cierto sector lo lleva al poder, pero es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces, gracias de verdad, y me extendí un poco, pero te felicito, Willy, y también a todos presentes, ¿verdad? Aquí en Biblioteca Nacional. Creo que es lindo encontrarnos ese tipo de actividades, y motivar a que sigan abriendo espacios para las juventudes, ¿verdad? Que se animen a estudiar, que la educación nos abre puertas, ¿verdad? Y las letras es un paraíso, ¿verdad? Para los que amamos el tener esa opción de la literatura nacional. Mucho gusto, y desde allá a invitar a varios amigos a que vengan, y amigas a que vengan a ver tu expo, y poderlo llevar a varios lados, ¿verdad? ¿Por qué no? Buenas tardes, y
Felicitaciones. ¿Alguna otra persona que desee hacer un comentario, pregunta, por favor? Mi nombre es Omar Carrera. Yo pude participar en el grupo intergeneracional con Mario Roberto y pude recibir, digamos, tuve el privilegio de sentarme ahí a la mesa, platicar, estudiar con él. Y creo que de verdad esto es un honor para Mario Roberto, el que se presenten obras artísticas desde su pensamiento. Me llena de verdad de emoción el poder ver esto en jóvenes como vos, que intentan trascender más allá el pensamiento de Mario Roberto desde el mismo arte, ¿verdad? En este caso desde lo visual. Mario Roberto hablaba mucho de la lectura, pero en este tiempo lo visual y lo audiovisual, de una u otra manera, pues ha ido ahí sí que asesinando y aniquilando el pensamiento y lo racional, pero las obras de arte llevan a lo mismo, a la reflexión, al enfrentarnos desde el sentido de la observación y la contemplación de una obra a reflexionar sobre nuestro mundo. Y yo creo que nos hace tanto falta una persona así en Guatemala, y más hoy, precisamente en este mes patrio, ¿verdad? Tener a una persona tan crítica de todos los aspectos, incomprendido, creo yo, tanto por sus detractores como por sus seguidores muchas veces. Pero creo que uno de los legados que nos ha dejado y creo que debemos de continuar es reflexionar sobre su obra, sobre sus columnas. Hablando de las columnas, yo no me perdía la oportunidad de poder leer de verdad a Mario Roberto, y algo de lo que más extraño es precisamente sus columnas. Ojalá en algún momento se puedan también recopilar y poder tener algún libro en torno a las columnas de Mario Roberto, que creo que siempre harán y darán que pensar, ¿verdad? Aunque uno no siempre estuviese de acuerdo con todo lo que dijese, seguramente nos hacía pensar, nos hacía reflexionar, nos hacía discutir, nos hacía estudiar, porque a veces también era necesario pues ir a las fuentes donde él pues tomaba su pensamiento, y creo que eso pues permanece y nos invita a cada uno de nosotros al final a poder también seguir honrándolo, leyéndolo y tratando en la medida de nuestras posibilidades de llegar a tener también un pensamiento crítico de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra ideología, de nuestra fe, de nuestra religión. Entonces agradecerles a todos por este momento también de crecimiento, no solo intelectual, sino también espiritual, con esa faceta que tenía Mario Roberto. Gracias. ¿Alguien que diga yo? Muy bien, les agradecemos a los ponentes de esta tarde y por supuesto a ustedes también que hacen alegre esta visita a la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardosa y Aragón, y los invitamos por favor para que disfruten de las obras del maestro William Castillo en su exposición. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como Biblioteca Nacional de Guatemala en Facebook y en Instagram, y les invitamos por favor a una pequeña taza de café y a una pequeña champurrada también, y la Biblioteca Nacional siempre los espera con los libros abiertos. Buenas tardes.